La fiesta que hoy estamos teniendo, este tiempo de bautismos que vamos a tener en unos minutitos más, tiene que ver con que hubo un día en la vida de estos hermanos que tienen la remerita blanca y también en la vida de muchos de nosotros que ya pasamos por ese mismo acto. Hubo un día, un momento especial, ¿sí?, en que nuestra vida cambió por completo. Hubo un día en que nuestro corazón empezó a llenarse del amor que antes no tenía. Hubo un día en que nuestras relaciones fueron cambiando, ¿sí? Hubo un día en que empezamos a sentir que alguien nos acompañaba para que tengamos éxito. Hubo un día. Y creo que ese día que llegó para algunos de nosotros, en realidad es parte del plan que Dios tiene para todos. Para todos. Esta noche quiero compartirle por algunos minutitos acerca de la historia de un personaje que aparece en la Biblia, en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, para aquellos que trajeron su Biblia y quieren seguirme, y si no, simplemente pueden escuchar o acercarse a alguien que la tenga para compartir este texto, ¿sí? En Marcos 10 vamos a encontrar la historia de un personaje al que le sucedió esto, tuvo su día, su gran día, en que literalmente su vida cambió. Allí en Marcos capítulo 10, desde el versículo 46 al 52 encontramos la historia de un ciego. En realidad solamente está ciego en la primera mitad de la historia, porque después empieza a ver. Marcos 10, desde el versículo 46, dice que llegaron a Jericó, está hablando de Jesús, ¿no es cierto?, con todos sus discípulos. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran, y los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Entonces, arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús, y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Hubo un día para este hombre, casi con seguridad, que cuando él se levantó esa mañana, él pensó que ese día sería como tantos otros en su vida. Años hacía que no veía, si es que alguna vez pudo ver. Eso la historia no lo aclara. Pero él quizá pensó que ese día sería como cualquiera, como nos pasa a nosotros cuando nos levantamos. A veces nos levantamos automáticamente, ¿no? Y ni pensamos en que ese día puede llegar a suceder algo diferente al resto de los días. Pero esta historia nos muestra que hay un día que define el resto de nuestras vidas. Hay un día en que se nos presenta una oportunidad única, quizá parecida a otras, pero enseguida te das cuenta que es diferente. Hay un día en el que tienes que empezar a ser una especie de desvergonzado y clamar por tu necesidad, como lo hizo el ciego, ¿no?, que empezó a los gritos pelados, ahí decimos nosotros, ¿no? Hay un día en que decides dejar de oír las voces a tu alrededor y concentrarte en lo que te dice tu Salvador. Hay un día en el que decides salir de tu mediocridad, cambiar tu estilo de vida, moverte hacia otra dimensión. Hay un día en el que respondes el llamado de quien te ama, de quien se detiene a sanarte. Hay un día en el que declaras tu necesidad, dejas de esconderla y abrís tu corazón. Hay un día, para todos nosotros hay un día. Decirle que tenés al lado: hay un día para vos.
Y ahora decirle, y espero que sea hoy. Yo creo que hoy, el tiempo aún que estamos viviendo, es un tiempo, es un momento divino. Es un momento divino, un momento humano, solamente nos trae una oportunidad de éxito, pero pasa ese momento y el éxito desaparece. Pero cuando sucede el momento divino, lo que está pasando en ese instante es que la agenda de Dios se une a nuestra agenda, ¿sí? Lo que Dios tenía planificado para tu vida desde la eternidad, o sea, mucho antes de crearte, se une con tu día calendario, se une con tu fecha de hoy. Y entonces sucede lo que Dios siempre quiso que sucediera. Es un día, es un momento divino. Hubo un momento divino en la historia bíblica cuando Israel gritó y cayeron los muros de Jericó, ¿se acuerdan? Dios le había dicho que cuando empezaran a conquistar la tierra, la primera ciudad que iban a conquistar era la de Jericó y tenían que darle 7 vueltas alrededor y la última vuelta gritar. Eso hicieron y en ese instante sucedió un momento divino, es decir, la agenda del cielo se unió con la agenda de ellos del día de hoy y los muros cayeron. Ese día comenzó la conquista de la nueva tierra. Hubo otro momento divino cuando descendió fuego del cielo sobre el altar que había levantado el profeta Elías. En ese día se unió el cielo y la tierra otra vez. ¿Para qué? Para que ese día terminara la idolatría en Israel. Hubo un momento divino cuando Cristo murió en la cruz y se rasgó el velo del templo en 2 partes. Ese día se cumplía el pacto que Dios había hecho con Abraham hacía más de 1000 años. Hubo un momento divino cuando Jesús resucitó y venció la muerte. Ese día fuimos libres. Todos nosotros fuimos libres, aunque haya pasado eso hace 2000 años atrás. Hubo un momento divino cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, esperando que eso suceda. Y ese día comenzó la vida de la iglesia. Es decir, siempre que hay un momento divino, algo sucede en nuestras vidas que la cambia por completo. Y nunca vuelve a ser la misma. Como pasó con el ciego Bartimeo. Este mendigo que vivía en Jericó. Esa historia nos muestra algunas cosas interesantes, quizás un poquito dolorosas, pero son muy interesantes inclusive para aprender, porque Jesús en ese momento estaba transitando, probablemente había mucha distancia entre... ¿Se acuerdan que recién le dije que Jericó había caído, se había derrumbado? Eso fue un milagro que pasó cuando Israel comenzó la conquista de la tierra prometida. Había pasado eso hacía ya muchísimo tiempo. ¿Sí? Y ahí estaban las ruinas todavía. Y se había edificado una Jericó nueva. Así que, según los que saben, aparentemente Jesús estaba transitando entre las ruinas y la nueva ciudad. Y ahí se encuentra con el ciego. O sea, se encuentra con una persona necesitada en el mismo lugar donde hace 1000 años atrás había sucedido un milagro. El milagro de que los muros de la ciudad más poderosa de aquellos tiempos cayeron. Solamente con el grito del pueblo. Esa antigua ciudad había sido la primera ciudad que Israel tomó. Y Dios le había dicho a ellos que esa ciudad debería ser consagrada a Él. Así que no había que tomar ningún botín, no había que llevarse nada como premio de esa ciudad. Así fue. Ellos consagraron esa primera ciudad, pero lo interesante es que en aquella ciudad donde ocurrió ese gran milagro, ahora había un mendigo. El Señor les había dicho que Jericó era su primicia, era una ciudad especialmente consagrada a Él, pero en medio de las primicias, ahora había un ciego mendigando. Increíble, ¿no? ¿Por qué todo esto? Porque el pueblo dejó de poner a Dios primero, dejó de dar las primicias a Dios. Dios dejó de ser la primicia para ellos. Y eso es lo que busca nuestro enemigo. Porque así como hoy cantamos a un Dios, el único Dios que existe, también existe un enemigo nuestro, el que llamamos Satanás, el diablo, como quieras llamarlo. Pero lo que él busca justamente es esto, que
nunca pongas a Dios primero. ¿Para qué? Para poder enceguecerte y hacer que vivas el resto de tu vida como un mendigo. ¿Me entienden? El diablo busca cegar nuestra visión y que nos quedemos absolutamente sin nada. Otra cosa interesante de esa historia es que ese ciego se encontraba junto a un camino mendigando. El camino es la representación del movimiento, de la acción, ¿sí? O sea, es todo lo contrario a lo estático, pero al lado de lo que manifiesta acción, estaba este hombre totalmente pasivo, sin moverse. Increíble que llegara a esa situación. Dice la Biblia que este ciego tenía nombre y tenía familia, porque dice que se llamaba Bartimeo y que era hijo de Timeo. O sea, era un ciego conocido. No era quizá como la mayoría de los ciegos en ese tiempo, en que no se sabía ni quién eran ni de dónde venían. Este evidentemente era de una familia conocida, probablemente de una muy buena posición. Entonces la pregunta es, ¿qué hace ese ciego con nombre, apellido y familia mendigando? Sencillo, lo mismo que pasa hoy. ¿Por qué hay gente que hoy teniendo muchas posesiones siguen mendigando amor, por ejemplo? O siguen mendigando un poco de paz, o siguen mendigando un poco de felicidad. Lo seguimos viendo en el día de hoy. Este personaje evidentemente era uno de esos, ¿no? Hoy lo que vemos es que, por ejemplo, muchas chicas que se acuestan con cualquiera con tal de recibir un poquito de amor porque en su casa no lo recibieron. Jovencitos que se vuelcan a la droga, ¿por qué? Para recibir un poquito de paz porque en su casa no la tuvieron. Jóvenes que terminan robando y siendo delincuentes como manifestación de un rencor metido muy dentro de su corazón a causa de que en su casa las cosas iban mal. Como este mismo ciego, ¿no? Entonces que la historia revele el nombre, revele de qué familia venía e inclusive revela un dato más. Porque dice que cuando Jesús lo llamó, se sacó la capa, tenía capa. La capa era un elemento que distinguía a los ciegos en aquel tiempo. Pero no todos los ciegos la tenían, solamente los ciegos con bienes, con dinero, la podían comprar. Así que el hecho de que se revele su nombre, que se revele su familia y que además se diga que tenía una posición, está marcando algo que había en su corazón. Él manejaba una posesión económica, pero todo eso no le había ayudado en nada. Así es como el diablo nos quiere ver. Mendigando, perdiendo nuestras posiciones, perdiendo la paz, el gozo, pasivos y sobre todas las cosas sin poder ver lo que hay un poco más allá delante de nuestras narices. Ese es el verdadero fin que tienen las tinieblas. Quiere dejarte ciego, mendigando junto al camino para que nunca poseas tu herencia. Quiere hacerte creer que sos huérfano, sin propósito, sin futuro en tu territorio. Te quiere hacer sentir miserable y un estorbo en tu propia tierra. Quiere usarte como mala propaganda de las promesas de Dios, porque Dios le había prometido esa tierra a ellos para que vivan bien. Esa era una tierra donde había, según Dios, abundancia de leche y de miel. Esa fue la promesa que Dios le dio hacía miles de años atrás. Pero ahora en medio de esa tierra con grandes promesas había un mendigo. El diablo trabaja en nuestras vidas para usarnos como mala propaganda de las promesas de Dios. Aquel que dice que es cristiano pero no lo manifiesta con paz, con gozo, con actividad, con servicio a otros, es una mala propaganda. Lamentablemente sigue sucediendo. El diablo te quiere hacer parte de su plan defensor de la miseria. Quiere que te quedes escuchando de la Argentina que fue y que ya no tenemos, la Argentina rica que ya no existe, la Argentina que tenía oportunidades pero que ya no se ven. Ese tipo de mensajes son los que te llegan todo el tiempo porque Él quiere que termines transformándote en una persona miserable. Satanás busca dejarnos con las historias antiguas para que nunca avancemos a una nueva dimensión, que nunca avancemos a la vida que Dios nos tiene preparada. Por eso es que necesitamos que ese día suceda con nosotros. ¿Me entienden? Porque ese día es el día en que la miseria se termina.
Eso fue lo que pasó con el ciego. Llegó su día y ese día terminó su miseria, terminó su angustia, terminó su desdicha. Ese día su vida cambió por completo. Lo que hoy nuestros hermanos van a hacer cuando pasen por el agua es simplemente contarnos a todos nosotros que para ellos llegó ese día. ¿Sí? ¿Pueden decir amén ustedes que están acá con la remerita blanca? ¿Sí? Y hágame quedar bien, por favor. Es así, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cuántos aquí han experimentado ese día, no? Y nos ha ido bien a partir de que el Señor llenó nuestro corazón. Entonces miremos un poquito de cerca. ¿Qué hizo este ciego para que el día se cumpliera en su vida? Yo creo que lo primero que él hizo fue enfocar sus fuerzas. Sofi, ¿me pasas a la próxima? Esto no anda. Enfocar sus fuerzas en llamar a Jesús, el único en el que podía tener la victoria. Así que cuando él escuchó que Jesús pasaba por ahí, empezó a gritar, empezó a clamar. ¿Pasaron todas juntas? La idea era que pase una sola. Bueno, enfocó sus fuerzas en llamar a Jesús, el único en el que podía tener la victoria o una respuesta. Este hombre nos enseña que tenemos que volvernos cazadores del plan de Dios para nuestras vidas. Miren, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Yo creo que este ciego Bartimeo, como buen judío, probablemente se acordó de este texto, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí la palabra oculta es la misma palabra que misterio. Es decir, algo que está fuera de nuestro alcance, irrealizable, detrás de un fuerte, de una muralla, ¿no? Dios dice: si clamás a mí, lo que para vos es inalcanzable, yo lo hago posible. ¿Cuántos creen eso? Eso es lo que sucede con nosotros. Dios ha escondido cosas grandes y misteriosas para nosotros, no de nosotros. Las cosas de Dios no son inaccesibles. Son bien accesibles para todo aquel que clama a Él. Ahora, el que no lo busca, obviamente que tampoco lo va a encontrar. Pero cuando nos abocamos y ponemos nuestras fuerzas, como el ciego Bartimeo, en gritar a Jesús para que venga nuestra ayuda, esas cosas ocultas se empiezan a mostrar. El misterio deja de ser misterio. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay que amarle. Ese día llega, pero para aquellos que lo aman, para aquellos que lo buscan. Por eso Jeremías dice: clamen, clamen, clamen. Ya se nos asignó un ámbito de victoria. En la agenda del cielo ya está determinado que para vos, para mí, para todos, haya una oportunidad, haya un día en que todos dejemos de ser mendigos de lo que sea. Está determinado, y el que lo busca con amor y el que clama a Él es el que lo encuentra. Entonces, ¿qué es lo que estás necesitando en tu vida? ¿De qué estás mendigando? ¿Querés ser el mejor en tu carrera universitaria? Clama a Él. Y dice esta palabra que Él te va a mostrar lo que nadie ve de todos tus compañeros en el curso. ¿Querés ser el mejor en tu trabajo? Clama a Él y Él te va a mostrar los misterios de ese oficio que nadie consigue ver. Eso es lo que dice esa palabra. Oseas capítulo 6, versículo 3 dice: perseguiremos en conocer a Dios. La palabra perseguir ahí es la misma palabra que cazar, con Z, ¿sí? Cazar. Esa es la actitud que necesitamos para con Dios. Debemos ir detrás de Él como quien lo va a cazar. Y entonces llega ese día, ese momento tan especial para nosotros. La segunda cosa que hizo este ciego es despojarse de su antigua posición y cambiar esa antigua posición por la posición que Jesús le tenía preparada. O sea, él decidió abandonar su vieja reputación, ¿sí? Y creo que eso quedó bien manifiesto cuando Jesús lo llama. Él lo primero que hace es tirar la capa, como diciendo: esta capa que me ayuda, porque cuando alguien veía a una persona con capa por ahí sabía que era ciego. Entonces lo iba a ayudar, o le abría el paso, le avisaba si había un pozo.
Él dijo, Jesús me llama, llegó mi día, no necesito más la capa, y la tiró, dice que se despojó de ella. Lo segundo que esto nos enseña es que para encontrarnos con ese día debemos abandonar nuestra posición, abandonar aquello que hasta ahora fue nuestra fuente de confianza, porque la verdad, aquello que hasta ahora fue nuestra fuente de confianza, quizá no nos ayudó mucho. Y por eso todavía tenemos tanta necesidad de lo que sea. Amor, ¿cuál es tu necesidad? Amor, paz, gozo, dinero, familia, de lo que sea. Aquello en lo cual depositamos nuestra confianza hasta ahora no nos ayudó mucho. El ciego dijo, tiro mi capa, no necesito más lo que hasta ahora tenía. A partir de ahora mi ayuda es el Señor. Entonces, si naciste en una familia totalmente humanista y te dijeron que con estudiar y graduarte era suficiente y no te hacía falta Dios. Si te formaste en un ambiente de corrupción y te dijeron que no importa prepararse, sino que te coloquen en un buen puesto. Si te formaste en una familia perezosa y vaga y te enseñaron que con tener para comer y gozar la vida es suficiente, entonces te digo, vos estás necesitando ese ámbito. Estás necesitando ese día, como le pasó al ciego Bartimeo. Lo tercero que nos enseña el ciego es que no pidió dinero, no pidió una casa, lo que pidió es visión. Pidió visión. Él sabía que si recibía la visión, si Dios le abría los ojos, a partir de ahí él podría hacerse responsable de conseguir dinero, de conseguir la casa, de conseguir todo lo que necesitaba. Nos enseña una gran lección. Nosotros a veces pensamos que todo empieza a partir de los recursos que tenemos, pero en realidad todo empieza a partir de la visión que tienen nuestros ojos. Y quizás no estoy hablando de los ojos físicos. ¿Qué idea tenemos de la vida? ¿Hacia dónde hemos apuntado nuestros pasos? ¿Qué propósito tenemos para estar aquí en la tierra? ¿Qué visión hay? ¿O no tenemos más visión que nuestra propia nariz? Este ciego nos enseña que lo primero en nuestra vida debería ser una visión de Dios. Tenemos que pedir ser visionarios. En cuarto y último lugar, Bartimeo nos enseña que después que alcanzó la visión, siguió a Jesús. Me llamó la atención esto porque Jesús mismo le dijo, bueno, ahora ya te puedes ir. Tu fe te sanó. Y quedó en evidencia que se empezó a ver. Pero a pesar de que Jesús le dio libertad para irse, es lo que Jesús siempre hace. Jesús no te libera para que a partir de ese momento sí o sí estés del lado de Él. O sea, es lo que a Él más le gustaría. Pero Él te libera para que puedas tomar la decisión correcta. Y eso le pasó al ciego. Jesús lo liberó de su cárcel, de su ceguera. Y él tenía la opción de decidir irse, pero decidió seguir a Jesús. Ese día llega para todos aquellos que buscan a Dios con todo su corazón, para aquellos que deciden dejar su propia posición y empezar a manejarse con la posición que Dios tenía reservada para nosotros. Este día llega para todos aquellos que solamente buscamos tener una buena visión de parte de Dios. Y ese día llega para aquellos que decidimos seguir a Jesús el resto de nuestras vidas. Entonces, termino como empecé. Hay un día que define el resto de tu vida. Hay un día en que se te presenta una oportunidad única. Hay un día en el que tenés que clamar por tu necesidad. Hay un día en que decidís dejar de oír las voces a tu alrededor y concentrás tu oído en quien te va a salvar. Hay un día en el que decidís salir de tu mediocridad, cambiar tu estilo de vida, moverte hacia otra dimensión. Hay un día en el que respondés al llamado de quien te ama y de quien se detiene para sanarte. Hay un día en el que declarás tu necesidad, dejás de esconderla, abrís tu corazón. Yo quiero pensar que ese día para vos es hoy. Y quiero animarte a que no permitas que el diablo te vuelva un ciego mendigo en el camino. Que no permitas que él te detenga en tus proyectos de vida, en tu crecimiento, en tu madurez. Que no te quedes con la vida que te contaron hasta ahora,
sino que hoy empieces a clamar a Dios diciéndole: Señor, yo sé que hay más de vos para mí. Yo sé que hay algo que estuvo escondido para mí hasta ahora, pero creo tu palabra y yo creo que me vas a abrir los ojos para que lo empiece a ver hoy mismo. Yo quiero animarte a que decidas que hoy sea tu día y empieces a buscar a Jesús con todo tu corazón. ¿Me están entendiendo, sí? Yo quisiera que todos cierren los ojos, por favor. Quisiera que este sea un momento bien íntimo, cada uno ahí. Sé que vinimos a disfrutar de un bautismo, sé que vinimos a aplaudir a alguien que tomó una decisión importante, pero creo que vale la pena tomarnos un par de minutos para nosotros. Para que el que hayas venido esta noche aquí, sobre todo si es la primera vez que venís, valga la pena también para vos, no solamente para aquella persona que se va a bautizar y que hoy se pone muy contenta por verte, que para vos también valga la pena. Y yo quisiera preguntar si no te gustaría que hoy sea el día en que, así como sucedió con Bartimeo, Jesús también se meta en tu vida. Bartimeo decidió que Jesús se meta en su vida. Decidió que sea Jesús quien le traiga respuestas. Decidió que sea Jesús al que iba a empezar a seguir a partir de ese momento. Bartimeo decidió que sea Jesús el que lo saque de la pasividad. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes esta noche estarían decididos a que este sea el día en que Jesús también a ustedes los saque de esa situación? Y les pedí que cierren los ojos porque no quiero que nadie se avergüence, nadie. Sí, así que todos con los ojos cerrados. Pero quisiera pedirle a aquellos que entienden que hoy es su día, que por favor se pongan en pie donde están, porque quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. Todos los demás con los ojos cerrados, por favor. Si querés que hoy sea el día en que Jesús entre en tu corazón, sea tu gran momento divino, que sea el día en que suceda ese milagro que transforme tu vida, tu futuro, tus objetivos, tu propósito, por favor, ponete de pie. Todo el mundo con los ojos cerrados, por favor. Padre, yo sabía que hoy iba a ser el gran día para algunos, así como ya lo fue para algunos de nosotros, que tuvimos el privilegio que nos toque un poquito antes, nada más. Pero papá, mirá a los que están puestos en pie, porque ellos están declarando que este es su gran día, que este es el día en que un milagro sucede en ellos. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, a muchos de los que están puestos en pie no los conozco. Tú los conoces. Tú sabes de su necesidad. Tú sabes de qué están sufriendo. Tú sabes, Señor, cuál es su ceguera. Tú sabes cuál es su situación de pasividad. Tú sabes, Señor, cuál es su dolor. Tú sabes, Señor, cuál es su rencor, su odio, si es que hay algo de eso en sus vidas. Tú lo sabes todo. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Que sean llenos de tu Espíritu Santo. ¿Puedo pedirle a todos que se pongan en pie ahora, por favor? Quiero que entre todos hagamos algo para terminar de ayudar a estos hermanos que se acaban de poner de pie. Y quiero pedirle a todos que repitan conmigo esta oración que quiero hacer ahora, pero obviamente, especialmente,
Se lo pido a aquellos que recién estaban puestos de pie. Porque esta es una oración en la cual vamos a invitar a Cristo Jesús que venga a vivir a nuestro corazón y que hoy sea el gran día en que Él comience a trabajar en nosotros. Pero acompáñenme todos en esta oración, por favor. ¿Puede ser? Vamos a decir todos juntos así: Padre Celestial, hoy te doy gracias porque llegó el gran día para mí. Yo entiendo que este es un momento divino. Este día estaba en tu agenda, aunque yo esta mañana no lo sabía. Este día yo abro mi corazón, te recibo como mi Salvador, como mi sanador, como quien obra milagros en mí y como quien va a transformar mi vida a partir de hoy. Yo hoy me levanto como lo hizo el ciego Bartimeo y me decido a seguirte bien de cerca, a aprender de ti, a ser contagiado de tu amor, a ser contagiado de tu fuerza, ser lleno de tu paciencia, ser lleno de tu paz, ser lleno de tu gozo. Yo sé que todo eso solamente viene de Cristo Jesús. Por eso yo hoy abandono todo aquello que hasta hoy era mi confianza. Y yo declaro que mi confianza está puesta en Cristo Jesús. En el nombre de Él oro. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Jesús. Y Señor, bendito seas.